El Señor les bendiga a todos. Nos bendiga a todos. Y su favor, su misericordia con todos los papás en este día, su bendición también. Vamos a orar, vamos a disponernos para dedicar unos minutos al mensaje de la palabra de Dios. Por favor, oremos. Señor y Padre nuestro, a usted sea toda gloria, honra y alabanza. De usted será, Señor, siempre nuestra gratitud, nuestra alabanza. Estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura, que usted es merecedor de ella, pues usted creó todas las cosas. Por su voluntad existen todas las cosas, incluidos nosotros. Y usted, Señor, es quien nos ha dado vida, sostén, entendimiento y aún mucho más, Señor. Perdón y salvación en Cristo Jesús. Le damos por ello, Señor, alabanza en esta hora. Y cuando nos disponemos, Señor, a escuchar, a reflexionar en su palabra, también en ello esperamos su bendición. Que este tiempo sea edificante, que este tiempo sea de provecho para cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo pueda obre sobre nuestras vidas, obre sobre nuestros corazones, obre sobre nuestras almas, utilice la exposición de su palabra para bendecir nuestras vidas, para obrar sobre nosotros. Todo propósito por el cual la trae en este día a nosotros y nos permite esta preciosa oportunidad, ese propósito suyo se cumpla, Señor. Se lleve a realización para gloria suya, para bien nuestro, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre Dios como nuestro Padre. No pude evadir la temática. Pensé en un momento, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a reflexionar un poco acerca de Dios como nuestro Padre. ¿Sabe que nosotros que vivimos en un mundo post-cristiano, nosotros estamos muy acostumbrados a la idea de Dios como Padre? Para nosotros eso no tiene como que nada nuevo. Crecemos con ese pensamiento, crecemos con esa idea, con esa imagen de Dios como Padre. Pero eso es porque vivimos en un mundo, repito, post-cristiano, después del Señor Jesucristo. Pero antes de que el Señor Jesucristo viniese, la gente no tenía esa idea, ni pensaba así acerca de Dios. Y aún en los tiempos del Señor Jesucristo, las personas no pensaban de Dios como Padre. Esa era una idea extraña, esa era una idea rara. A casi nadie se le ocurría pensar y llamar a Dios Padre. O sea, no era lo acostumbrado. Pero esa es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra herencia, es parte de nuestros pensamientos, ¿ves? Pero yo quiero comenzar con este hecho de que tengamos eso presente, ¿no? De que antes no se pensaba así y que inclusive en el pueblo de Israel esa idea era considerada ofensiva y blasfema. Que alguien llamase a Dios como Padre, ese era un abusador, ese era casi que un blasfemo, porque eso no estaba bien, no estaba correcto, no era bien visto, que la gente llamase a Dios como Padre. Entonces eso, por allí vamos a comenzar, ¿no? El concepto de Dios como Padre era algo desconocido, prácticamente desconocido. Cuando nosotros vemos la Biblia, en toda esa era de la dispensación, de antes de la ley, de los profetas, la idea de Dios como Padre está casi que ausente. Prácticamente solamente en dos
esferas, desde dos puntos de vista se menciona. No recuerdo, ¿qué otro concepto tenemos allí en la? Sí, el siguiente, por favor. Prácticamente ese es uno. Casi que exclusivamente ese es uno. Se habla de Dios como Padre, pero no de una persona, sino de Padre de la nación. Se habla de Dios como Padre de Israel, como Padre de la nación de Israel. Por ejemplo, esas citas que están allí. ¿Podríamos buscarlas, por favor, y proyectarlas allí? No las tengo acá en la Isaías 63:16, por ejemplo. Vamos a leerla brevemente. Rápidamente quiero decir. Y dice, el profeta le dice a Dios en oración, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y la otra cita, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, verso 9, leemos, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y el otro lugar donde se menciona a Dios como Padre es para referirlo a Salomón. Y Dios dice de Salomón, no, es que Salomón es mi hijo. Y yo voy a ser a él por padre. Y uno se extraña, no lo dijo de David, no lo dijo de otros, ¿y por qué de Salomón? Y es que Salomón, entonces tenemos que ver que Salomón era una imagen del Mesías. El reino de Salomón, que era un reino de paz, que venía a ser un reino de paz. David vivió entre guerras, todo el tiempo entre guerras, y por eso Dios le dice, tú no me vas a edificar casa, has derramado mucha sangre, has sido un hombre de guerra, pero tu hijo, él me va a edificar casa, y yo voy a estar con él, y él va a tener un reino de paz. Y cuando uno ve realmente Salomón, el reino de Salomón fue un reino de paz. De hecho, su nombre significa pacífico. El nombre Salomón tiene que ver con esa cualidad de que Salomón iba a vivir por el reino de Salomón, en el tiempo de Salomón, Israel iba a tener una época de paz. Y eso era un simbolismo del reino del Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor le dice aparentemente de Salomón, y voy a estar con él para siempre, y su reino será perpetuo, todos sabemos que no se refiere a Salomón. Salomón, su reino terminó, Salomón no terminó muy bien sus días, el reino se dividió, pero estaba hablando proféticamente refiriéndose al reino del Señor Jesucristo, quien estaba tipificado, representado en Salomón allí. Y ciertamente, del descendiente de David, del Señor Jesucristo, Él es el Padre para siempre, es el Padre eterno. De manera, entonces repito, ¿no?, que esa imagen de Dios como un Padre personal no era algo que fuese lo acostumbrado, que fuese común entre los creyentes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ni en la mentalidad siquiera de aquellos que escucharon al Señor, porque podemos ir más adelante, los que escuchaban al Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo comienza a enseñar, a predicar, algo que debió llamar mucho la atención era que el Señor Jesucristo hablaba de Dios como su Padre. Eso fue algo que llamó mucho la atención, porque Juan el Bautista no habló de Dios como su Padre, porque ninguno de los otros hablaban de Dios como su Padre, porque ninguno de los maestros, de los fariseos, de los que enseñaban en el templo, se atrevían a hablar de Dios de Dios como su Padre. Y entonces aparece el Señor Jesucristo, aparentemente de la nada, ese maestro en las calles, ese maestro por allí en las afueras, ese maestro en las aldeas, y habla de Dios como su Padre, y llama a Dios su Padre.
Y todo el tiempo esa expresión, mi Padre, mi Padre, mi Padre que está en los cielos. Eso debió llamar pero muchísimo la atención de todas las personas. Y era tan enfática su forma de hablar que la gente decía, él habla diferente. Él habla como quien tiene autoridad. Él habla como que él tiene que, eso es así como él dice. Decían, le admiraban porque él dice, no habla como los otros, no habla como los escribas, no habla como, él habla como que él tiene derecho a hablar así. Esa era la impresión que causaba el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué tenemos allí? No estoy tan coordinado aquí con los apuntes y lo que tengo acá. Sí, adelante. Vamos a pensar en eso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de Dios como Padre en varios sentidos. Habló de Dios como Padre de una forma general. Y en cierta manera, sí, todos los descendientes de Abraham, de todos ellos, Dios era su Padre. Y el Señor les decía, vuestro Padre que está en los cielos. Pero esa era una paternidad general, una forma general de decir, bueno, Dios es Padre de todos. Pero había otra forma más, un poco más específica. En lo otro, el Señor Jesucristo decía, bueno, Dios está allí, vuestro Padre, y Él es bueno con todos, con buenos y malos, con justos e injustos. Allí está en los cielos para todos. Era una forma muy general de hablar. Pero había una forma más particular en la cual el Señor hablaba del Padre Celestial. No son muchas las veces, solo 6 veces tenemos registradas en los evangelios. Pensaríamos, no, pensaba que era más. No, solo 6 veces. En solo 6 veces el Señor habla de esa forma. Vuestro Padre Celestial. Y a veces dice mi Padre Celestial. La mayoría están en el Evangelio de Mateo y una está en el Evangelio de Lucas. Pero hay un tono más personal, como ya lo mencioné, cuando el Señor dice mi Padre. Mi Padre. Cuando ya no dice vuestro Padre, dice mi Padre. Mi Padre que está en los cielos, podría haber dicho, mi Padre Celestial, mi Padre. Y hay por lo menos 46 veces en los evangelios donde el Señor Jesucristo usa esa expresión, mi Padre, mi Padre. Sin contar las parábolas, donde en las parábolas el Señor Jesucristo también es el protagonista y habla del protagonista, llama a Dios mi Padre. Sin contar lo que está en el libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo aparece hablando en primera persona y dice mi Padre. Aparte de todo eso, en los evangelios hay por lo menos 46 oportunidades donde está registrado que el Señor habló acerca de Dios como su Padre, en particular, mi Padre. Y dije al principio, ¿no?, que eso debió causar una impresión muy profunda en quienes le escuchaban. Porque, repito, nadie se podía jactar de llamar a Dios de esa manera, de llamar a Dios como su Padre particular, como su Padre personal. A menos que se tratase del Hijo prometido, a menos que se tratase del Mesías prometido, a menos que se tratase de aquel hijo que Dios le dijo a David que daría y que él sería su hijo para siempre. A menos que se tratase de él, nadie podría decir, no, mi Padre Dios. Esa no es forma, esa no era manera apropiada ni permitida para referirse a Dios, para llamar a Dios. Yo quiero que también veamos esto, que no es que ellos, ay, pobrecitos, no sabían que lo podían llamar Padre. No es que no sabían, es que no podían. No podían llamarlo Padre. No estaría bien si lo hubiesen hecho, no estaba permitido.
No estaba permitido que ellos, y solamente el Señor Jesucristo podía, por eso en ese tiempo, solamente el Señor Jesucristo con propiedad podía llamarle como le llamaba, mi Padre, mi Padre. Pero ellos, en su mayoría, ignorando la persona del Señor Jesucristo, ignorando quién era el Señor Jesucristo, cegados por su incredulidad, por la dureza de sus corazones, por la soberbia, ellos no aceptaron que el Señor Jesucristo hablase así acerca de Dios. Y hay un pasaje que quiero invitarles a leer, es un poco largo, pero solamente vamos a leerlo para que tengamos esta idea más afirmada, ¿no? Y acusaron al Señor Jesucristo de farsante, de hablador, de blasfemo prácticamente, ¿ves? Ese pasaje está en Juan. Por favor, vamos un momento a Juan capítulo 8. Ángel, por favor, lo va proyectando allí. Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. Solamente voy a leer sin comentar. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya con eso están diciendo todo. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y tú viste a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria al Señor. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Tal conflicto, tal molestia, tal indignación causaban las palabras del Señor en estos judíos cuando Él decía, mi Padre, yo y mi Padre. Entonces eso era algo para ellos muy difícil porque no reconocían la naturaleza del Señor. Por otro lado, creo que uno de los objetivos del Señor era familiarizar a los suyos, a los creyentes, con el hecho de que de ahí en adelante iban a poder llamar a Dios, a tener a Dios por Padre. ¿Sabe? Recuerda cuando ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. El modelo de oración, Mateo 6, la primerita frase de ese modelo de oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, esa forma de orar también quiero que tengamos presente, la gente no oraba así. Los maestros, los fariseos, los otros no enseñaban a la gente a orar Padre nuestro. No, esa forma fue muy personal del Señor Jesucristo, muy particular del Señor Jesucristo. Únicamente el Señor Jesucristo fue quien planteó esa forma de dirigirse a Dios. Ustedes cuando oren van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, Padre nuestro que estás, refiriéndose a Dios como Padre. Luego de esa expresión, mi Padre que usó el Señor, la más usada es cuando Él dice vuestro Padre. El Señor Jesucristo, vuestro Padre, 20 veces aparece también en los evangelios. Y tal vez la más significativa es la que vamos a tener acá en el Evangelio de Juan. La última de las veces que el Señor la usó es esta que está acá. Ya el Señor había muerto, había resucitado, se le aparece a una de las mujeres y Él les dice, ellas se impresionan, se acercan como queriendo abrazarlo y el Señor le dice, no me toquen, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero fíjese lo que dice a continuación. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esa frase, hermanos, eso marca todo un cambio de lo que ahí ha ocurrido. De ahora dice, dile a ellos que voy a mi Padre, pero no solo es mi Padre como antes, ahora también es vuestro Padre. Voy a mi Dios, pero también es el Dios de ustedes, con esa intimidad, con esa familiaridad, con ese derecho. Entonces, lo que quiero decir es estos asuntos, estos pequeños cambios de matices no son un asunto de retórica, no es un asunto de expresiones, de que no, es un asunto de realidades que han cambiado, de cosas que han cambiado en la relación del cielo con la tierra, en la relación de Dios con los hombres, en la relación de Dios con los creyentes. Porque los creyentes ciertamente en el antiguo pacto eran creyentes, pero insisto sobre este hecho que ellos no se referían a Dios y no oraban a Dios como diciendo Padre. Ellos oraban a Dios de otra forma. Y el Señor Jesucristo le dice entonces a la mujer, dile ahora al resto del grupo, díganles que yo voy a mi Dios, pero que es también vuestro Dios. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y esas palabras entonces, mis hermanos, implican, expresan ese cambio que ha ocurrido. Ese cambio que ha ocurrido. Tan profundo, tan significativo, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por medio del cual los que creemos podemos acercarnos, podemos vernos
podemos reconocernos, podemos sentirnos como hijos de Dios. Y podemos reconocer en Dios un Padre, nuestro Padre, en todo el sentido pleno de la palabra. ¿Qué tan importante es esto? Usted se encontrará, si comienza a buscar en cada uno de los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, que Pablo no deja de mencionarlo. En casi absolutamente todas sus cartas, Pablo destaca y menciona este hecho. En casi absolutamente todas sus cartas, el apóstol Pablo menciona que nosotros ahora tenemos a Dios por Padre. Y Pablo enfatiza ese hecho: Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Pero detrás de Pablo, ¿quién está? Detrás de Pablo, ¿quién está? ¿Quién le mueve a escribir de esa forma? ¿Quién, Samuel? El Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir, de allí en adelante, uno de los énfasis del Espíritu Santo, que quería que quedara bien remarcado en la mentalidad de los que habían de creer, era el hecho de este hecho de que Dios ahora nosotros, los que hemos creído, los que creemos en Cristo Jesús, podemos tener a Dios por nuestro Padre. ¿Ves? Podemos tener a Dios por nuestro Padre. No recuerdo si tengo las citas allí. La siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a quedarnos allí, por favor. Pero, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, en casi todos sus escritos, una de las primeras cosas que Pablo mencionará, entonces este hecho de que Dios es nuestro Padre. ¿Sabe? También podemos expresar, debemos recordar, no es extraño que no podamos apreciar los logros del Evangelio. ¿Y cómo? Si no podemos ver esas realidades. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, allí hubieron acontecimientos que afectaron el cielo y la tierra, literalmente. Que afectaron el trato de Dios con los hombres, que afectaron la dinámica de los seres angelicales, que afectaron la realidad de los que habían creído en la antigüedad, en el tiempo antiguo, y los que creían en el presente y los que habrían de creer en el futuro. Una serie de cosas, de acontecimientos que fueron sellados, que fueron obrados, unos que fueron anulados, otros que fueron inaugurados por la muerte y resurrección del Señor. Porque eso sucedió, hubieron cosas de Dios que quedaron canceladas, que quedaron esto ya no va. Y ahora comienza esto. Y nosotros apenas vemos algo por lo que la palabra del Evangelio, la palabra de Dios nos expresa. Y muchas cosas tendremos que esperar cuando lleguemos allá. Y diremos, de manera que se trataba de esto. Y de manera que tenía que ver con esto. Sí, claro. Esos logros, los logros del Evangelio, pienso, resultan imposibles para nosotros de valorar y de apreciar en su completo alcance, de este lado de la existencia, de este lado en nuestra vida finita, en nuestra mente finita, porque son muchos los logros del Evangelio. Y pensamos solamente perdón de pecados. No, solamente perdón de pecados es uno de muchos. Y la salvación solamente es un aspecto de muchos. Y entonces son muchas las cosas que fueron afectadas y que se consumaron con la obra del Señor Jesucristo, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, con el mensaje, con la realidad del Evangelio, que está en curso, pero que todavía espera que una parte futura se cumpla. El reino de Dios, que dice el Señor, está entre ustedes y ha llegado, pero por otro lado estamos esperando que llegue todavía.
Hay un aspecto del reino de Dios que todavía no se ha manifestado. Y cuando se manifieste, entonces veremos, de esto se trataba, el reino de Dios. El mensaje de justicia, de perdón, de salvación. Y pasamos por medio del Señor Jesucristo a tener a Dios como Padre. Y decimos, y podríamos y debemos preguntarnos, ¿cómo es esto posible? Que Dios es nuestro Padre. Y la Biblia usa una palabra adrede, con toda la intención, y una imagen para que nosotros nos respondamos. Y la palabra es adopción. Y la imagen es Dios nos adoptó. La imagen es la adopción. Entonces dice la Biblia dice, Dios nos adoptó por hijos. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que fuimos adoptados? Cuando miramos hacia nuestro pasado, ¿éramos hijos? No éramos hijos. Esa es la imagen que la Biblia quiere que tengamos presente. No éramos hijos. Pero Él, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, lo hizo posible el milagro. Y Dios nos adoptó, nos recibió por hijos. Eso es lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 5. Yo no sé, ¿puedes proyectarlo también, por favor, Ángel? Efesios 1, 5. Si lo encuentras primero que yo, por favor, ya. Bueno, leo con ustedes allí. En amor, Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito el Señor por ello. Ahora, siendo adoptado, entonces podríamos pensar, bueno, él no es hijo, pues es adoptado. Nosotros somos siempre tan quisquillosos. Entonces decimos, no, pero él no es hijo, él es adoptado. Pero ¿sabe la adopción que el Señor nos ha dado? La adopción con la cual el Señor adopta a sus hijos es una adopción de derechos totales. Totales, pero donde Dios no se reserva nada, sino que todo lo que Él tiene como Padre y todo lo que Él tenía para con el Señor Jesucristo como Hijo, viene y nos hace participar de todo ello. ¿Sabe que es así? Que la herencia de Cristo, entonces dice el apóstol Pablo, el Señor dice, nosotros venimos a ser coherederos con el Señor Jesucristo. Porque podríamos decir, bueno, pero este es para el Hijo y esto, bueno, lo que sobra aquí para el... No es así. Sino que Dios nos quiso participar de la herencia como hijos, de la herencia de Él, coherederos con Cristo, así lo expresa la Escritura. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 17, dice, desde el 16, desde el 15, ya voy a ir más hasta el 1, desde el 15, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así, con esa confianza, con esa serenidad, con esa tranquilidad, con esa identidad. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, así nos lo presenta la Escritura. Herederos sí, pero herederos con total derecho, herederos plenos de nuestro Dios. ¿Sabe qué dice Santiago 2:5? Herederos finales de su reino. Por ejemplo, usa esa expresión. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué estamos esperando heredar? ¿Qué cree usted que vamos a heredar? Santiago nos dice, vamos a heredar el reino. Vamos a heredar el reino junto con el Señor Jesucristo. Por lo cual entonces, mis hermanos, si hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro dueño y Salvador, si hemos depositado nuestra confianza únicamente en Él, no confiamos en nadie más para nuestra reconciliación con Dios, sino solamente en el Señor Jesucristo. Si hemos reconocido el valor y la eficacia de su sangre, si hemos decidido hacer de su palabra y de sus consejos la norma, el estándar de valores para nuestro vivir, nosotros podemos decir entonces con sinceridad, con limpia conciencia, aquello que dijo el apóstol Juan, primera de Juan 3:3. Juan lo expresó así, primera de Juan 3:3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando usted se vea, se sienta, no sé, por cualquier razón, un poco desanimado, un poco decaído, un poco como que, oye, yo soy creyente, pero mi vida como que todavía no siento que es lo que debería ser. Acuérdese de este texto. Amados, somos hijos de Dios, ya, hoy, ahora. Y aún, ¿qué cosa? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted no es ni la sombra de lo que va a ser en Cristo Jesús. Nosotros no somos todavía, no tenemos ni la remota idea de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a llegar a ser en Cristo Jesús como hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso es muy grande, más de lo que expresan las palabras. Eso es muy grande, mis hermanos. Bendito sea el Señor por ello. Ahora, mientras llega ese momento de nuestra herencia, de nuestro destino en el Señor, vamos a recordar, y con esto vamos a terminar, vamos a recordar algunas cosas de Dios nuestro Padre que están relacionadas con nosotros. Dios es nuestro Padre, esa es la realidad. Desde que creímos en el Señor Jesucristo, le reconocimos como nuestro Salvador, le reconocimos como nuestro Señor, le reconocimos como el dueño de nuestra vida, desde que nos refugiamos en Él, desde que nos escondimos en Él, desde que echamos sobre Él todos nuestros pecados y nos aferramos a su justicia, a la esperanza de salvación solo en Él, vinimos a ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Qué hace Él por nosotros como Padre? Solamente tomé citas que hablan de Dios como Padre. Podríamos mencionar muchas cosas que Dios hace, pero esas no las voy a tomar en consideración. Solamente algunas que dice la Biblia que Dios como Padre hace por sus hijos. Algunas cosas que dice la Biblia que Dios como Padre hace por sus hijos. La primera, Dios como nuestro Padre, lo primero que tal vez debamos recordar siempre es que está en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. Así comienza el modelo de oración, repito, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa que está en los cielos? ¿Que está lejos? ¿Que está alto? ¿Que no lo puedo alcanzar? ¿Qué significa que está en los cielos? ¿Qué debemos ver en esa expresión, que nuestro Padre está en los cielos? Está en total autoridad, gobierno y dominio. ¿Usted necesita a alguien con influencia? El Padre suyo está en los cielos. ¿Usted necesita a alguien que tenga el poder de mover circunstancias? El Padre suyo está en los cielos.
Usted necesita a alguien que no se deje influenciar por nadie y que Él tenga siempre el dominio y el control de todo y que sea el Padre nuestro está en los cielos. No hay otro, Él es el Altísimo, dice la Biblia. No hay otro que pueda estar a la par con Él ni por arriba de Él. El Padre nuestro está en los cielos. Y eso nos hará muy bien recordarlo siempre cada vez que oramos. No oramos a alguien a ver qué puede hacer. A veces oramos como con a ver si Dios puede hacer algo. Qué cosa. Pero el Padre nuestro, a quien estamos llamados a orar y creer, está en los cielos. En total autoridad, potencia, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, el Salvador nuestro también está allí, pero bueno, nuestro Padre está en esa posición. En segundo lugar, Dios como nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Eso dice Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él conoce nuestras necesidades. Puede que usted quiera darlas a conocer o usted quiera mantenerlas guardadas, reservadas, y usted no quiere hablarle a nadie acerca de eso. Pero tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. No solo pero no, bueno, Él sabe, pero no puede. ¿Cuántos padres terrenales conocen las necesidades de sus hijos, pero no pueden ayudarles? Porque no tienen la capacidad de ayudarles. Pero el Padre nuestro que está en los cielos conoce nuestras necesidades, las necesidades de sus hijos, y tiene todo el interés y todo el poder para ayudarles. Y yo quiero también en esto pensar y decirle, a veces creemos que tenemos que convencer a Dios. No tenemos que convencer a Dios. No tenemos que convencer a nuestro Padre. Él ya conoce y Él sabe lo que nos conviene. Y si alguien sabe quién quiere el bien suyo y el bien nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Eso es tan así que la promesa del profeta en el Antiguo Testamento era, miren, antes de que abran la boca ya yo voy a responder, dijo Dios. Antes que clamen ya yo habré respondido. Por Él conoce nuestra necesidad. Él nos ama, como dijo la Escritura, si nos entregó a su Hijo, ¿usted cree que se va a reservar algo? No se va a reservar nada, nos ama, ya nos lo ha dicho. Convenzámonos de esto, que el Espíritu Santo nos ayude y nos convenza de que tenemos un Padre que nos ama, de que no estamos solos sobre este mundo. Tenemos un Padre que conoce nuestra necesidad, entiende nuestra necesidad y ha hecho provisión para que recibamos oportuna respuesta a nuestras necesidades. En tercer lugar, Dios, como nuestro Padre, es un Padre que nos perdona. Es lo que expresa Mateo 6:14. Perdona nuestras ofensas. Todo pecado siempre será una ofensa contra Dios. ¿Lo había visto así? Todo pecado es una ofensa contra Dios. Todo. Cualquier tipo de pecado, cualquiera sea su naturaleza, todo pecado es una ofensa contra Dios. Y sin embargo, Él hizo provisión para perdonar nuestras ofensas. En Efesios 4:32, me gustaría que leyésemos esa cita, dice que fuimos perdonados en Cristo. En Efesios 4:32, leemos de la siguiente manera. Sed benignos. La cita de Mateo allá decía, perdonen las ofensas unos a otros, así como para que vuestro Padre también les perdone. Pero aquí en Efesios el apóstol dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, se sobreentiende, unos con otros,
perdonándoos unos a otros. Dice, como Dios también, ¿qué hizo? Dice, Dios os perdonó. Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Que recibimos un perdón total? Sí, recibimos un perdón total. Todos nuestros pecados llevó el Señor Jesucristo. Pagó por todos nuestros pecados. Por los que cometimos en el pasado, antes de conocerle a Él, por lo que hemos cometido en el presente y por los que cometeremos mañana en el futuro. Por los pecados que cometeremos mañana, por esos pecados también el Señor pagó. Y también esos pecados nos fueron perdonados en Cristo. Nos fueron perdonados en Cristo. Entonces tenemos un Padre que perdona nuestras ofensas y que nos llama a vivir en una actitud dada al perdón en todas nuestras relaciones. Tenemos un Padre que hace el bien sobre buenos y malos. Mateo 5, 44 al 45. Ese ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, Él hace el bien sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace que la lluvia caiga sobre unos y otros. Y luego el Señor dice, imítenle. Y luego la invitación es a que imitemos nosotros a nuestro Padre también así. Que hagamos el bien a todos. Que usted no sea rencoroso. Que usted no se la desquite. Que usted dice, no, ahora yo no le voy a ayudar. No, usted ayúdelo, aunque le haya hecho el mal. Usted perdone, usted hágale el bien. Al que nos haga el mal estamos llamados a tratarles bien. Así como Dios hace el bien con todos indiferentemente. ¿Ve? A eso estamos llamados. Un Padre que ha prometido recompensar en público. ¿Quién inventó eso de la recompensa? ¿Quién habrá inventado eso de la recompensa? Y encontraremos que tiene que haber sido Dios. Tiene que haber sido Dios. La recompensa que podríamos pensar, las bendiciones, que Dios bendice al que le honra. La recompensa de que si el Señor dijo, no, te voy a hacer el bien. Si tú eres fiel, yo te voy a hacer el bien. Que Dios lo haya expresado de esa forma, pero también de esta forma tan particular que dice la Biblia, que dijo el Señor, que Dios va a recompensar, que Dios va a premiar, que Dios va a galardonar, que habrá una ceremonia de premiación pública. Y dice, la gente van a hacer cosas que nadie supo. Y los hijos de Dios haciendo obras que nadie sabe, calladitos, porque no las están haciendo para pavonearse, no las están haciendo para publicarlas en las redes, no las están haciendo para que la gente diga, que nadie sabe. Y dice, y en aquel día Dios llamará y recompensará públicamente las cosas que se hicieron en secreto. Maravilloso, maravilloso. Y yo le diría, si a usted le parece bien las recompensas de esta vida, si nos parecen gratificantes los logros de esta vida, cuánto más grandes y más emocionantes y mejores no serán las recompensas del Señor. Piensen en esas recompensas del Señor. Lo valen todo. Lo valen todo. Valen más que las de esta vida. Las recompensas del Señor valen más que las recompensas de esta vida terrenal, de esta vida material. Le aseguro. Así nos lo presenta la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios como Padre? Dice la Biblia que da buenas cosas. Así, con esa expresión. Que Dios como Padre da buenas cosas a los que se las pidan, a los hijos que se las pidan. ¿Oyó, Gisela? Dios da buenas cosas a los que se las pidan. ¿Cuál será el límite? No lo sé. Santiago por allá dice, a veces lo que pasa es que no tienen porque no piden, pero si pidieran, tuvieran. Porque Dios da buenas cosas a los que se las pidan. Dios da buenas cosas a los que se las pidan. Se complace en ello. Dios como Padre nos considera valiosos. Siempre será una muy grande tristeza, qué cosa tan terrible. Un padre que no ame a sus hijos, que no valore a sus hijos, que abandone a sus hijos, que se olvide de sus hijos, que tuvo hijos y después nunca más ni sabe ni quiere saber. Qué cosa tan triste, qué cosa tan antinatural. Pero Dios como Padre considera valiosos a sus hijos. Y lo expresó de muchas maneras.
Y una manera muy gráfica es cuando el Señor Jesucristo dice, y ustedes, ajá, tal, y los pajaritos, y Dios cuida a los pajarillos. ¿Y qué creen ustedes? Dijo el Señor. Para ustedes valen más que muchos pajarillos. Ah, y una oveja tan importante, una oveja no vamos a dejarla en el pozo, ¿qué tal? Dice, para Dios ustedes valen más que una oveja. Y tenemos que recordar eso hoy. Y cuando usted ve las redes, y cuando usted ve las leyes, y cuando usted ve la ciencia, y cuando usted ve los profesionales, le dicen que cualquier animalito vale más que un ser humano. Dice, no, que lo aborte. No, que la ley, que el que quiera abortar, que aborte, eso no vale nada, eso no es nada. Así. Pero te pueden meter preso si maltratas a un perrito. Te pueden meter preso si porque estás haciendo tal cosa pero no importa que destruya la vida humana. Así estamos. Pero para Dios, dices, somos más valiosos nosotros que cualquier cantidad de animales. No caiga usted en la trampa de pensar que un gato vale lo mismo que una vida humana, que un perro tiene la misma dignidad. Ningún animal de cualquier parte, ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, es más valioso que un ser humano. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y para Dios somos más valiosos que todos los animales. Bendito el Señor. Nos considera valioso. Creámosle. Usted es valioso para su Padre Celestial. Su vida es valiosa para Él. Lucas 12:32, dijo el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso dice Lucas 12:32. Dios, como nuestro Padre, ha decidido darnos el reino. Todo lo que ello signifique, no sé, honestamente, le confieso, le digo, no sé qué significa que Dios nos ha decidido darnos el reino. Pero lo creo. Y lo poco que pueda connotar para esta vida, lo acepto. Pero creo que tiene que ver mucho más para la otra etapa que se viene, con el Señor Jesucristo reinando, con el reino de Dios instaurado acá, con el reino de Dios pero presente y en todo. Y dice ya, nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Antepenúltimo punto. Dios como Padre concede el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y alguien preguntará, ¿tenemos que pedir el Espíritu Santo? Yo creo que en cierta forma sí. Que deberíamos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, que nos unja con su Espíritu Santo, que obre en nosotros para que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo, que podamos llevar nuestras vidas bajo el poder y la guía del Espíritu Santo, que debemos honrar al Espíritu Santo. Yo creo que sí debemos pedir acerca de ello, pedirle al Señor por su Espíritu Santo. Y Dios concede el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y creo que no hay nada que necesitemos más. ¿Usted piensa que necesita dinero? ¿Usted piensa que necesita salud? ¿Usted piensa que necesita algún bien material? ¿Sabe? Hay algo que necesita con más urgencia. Necesita del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita tener una relación más profunda, más desbordante con el Espíritu Santo, se lo aseguro. Sin conocer muchos detalles de su vida, pero se lo aseguro. Necesita más del Espíritu Santo. Dice que Dios como Padre nos ha hecho, la palabra es aptos. Solamente se usa unas 5 veces en la Biblia. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia. Porque también hay una imagen, ¿quién es el que la usa? El apóstol Pablo, que dice, ¿de qué vale el heredero? El heredero, si es niño, es heredero, pero no la aprovecha, no la disfruta, no sabe cómo sacarle provecho mientras es niño. Y aunque es heredero de todo, vive como un esclavo. ¿Por qué? Porque no está apto. Pero la Biblia dice
Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese aptos es competentes, ese apto es capaz. Dios nos hizo capaces, competentes, nos habilitó, nos preparó, nos capacitó, nos puso de tal forma que podamos participar y disfrutar de la herencia que Él tiene reservada para con nosotros. Bendito su nombre. Y por último, Filipenses 4:20 dice que de Dios nuestro Padre sea la gloria de siglo en siglo, para siempre. De Dios nuestro Padre es y será la gloria por siglos de siglos. Lo mejor que podemos hacer nosotros como sus hijos es tributarle desde ya tributarle toda gloria. Desde nuestro escenario de vida, dele usted la gloria a Dios. No espere para darle la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios con su vivir, dele la gloria a Dios en su vida, dele la gloria a Dios en su casa, dele la gloria a Dios en sus circunstancias, dele la gloria a Dios con todo su sentir, su pensar, su haber. Él merece toda gloria. Termino con las siguientes palabras. ¿Sí? Casi siempre allí también presentes en los escritos del apóstol Pablo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a agradecer. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Agradecido porque nada de esto lo forjamos nosotros, lo ideamos nosotros, lo realizamos nosotros, sino que todo ha procedido de usted, Señor, de su voluntad, de su amor, de la grandeza de sus propósitos, que usted quiso, Señor, tomarnos y por medio de Cristo Jesús extender para nosotros ese plan de adopción y tomarnos por hijos cuando antes estábamos perdidos, separados, éramos hijos de otro, hijos de ira, como dice su palabra, pero usted tuvo a bien tomarnos y llamarnos. Y hoy le damos alabanza por ello, Señor, porque entendemos que no lo merecíamos, pero es por la gracia suya, Señor, por el puro afecto de su voluntad, como lo leímos en uno de los textos bíblicos. Y hoy le damos la alabanza, oh Padre Celestial. Qué bendición saber que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos un Padre que nos guarda, que tenemos un Padre que nos ha escogido para sí, para que estemos allí delante de Él, hijos de su casa, hijos con derecho, hijos con libertad, hijos que pueden conducirse confiadamente en la casa del Padre. Le damos por ello toda alabanza en esta mañana. Gracias, Señor y Dios, por ser nuestro Padre, Padre celestial, Padre amoroso, Padre que nos cuida, Padre que nos guarda, que nos defiende, que ha hecho provisión no solo para nuestro presente, que ha hecho una provisión eterna, Señor, que ha destinado una herencia para nosotros, así como para todos sus hijos. A usted le damos la alabanza, Señor. A usted le damos, tributamos con nuestros labios, con nuestro entendimiento, toda gloria, toda honra, Señor. Que su Espíritu Santo nos ayude, nos asista para vivir en esa gratitud, en esa confianza y en esa bendita realidad. Somos hijos de Dios.
Gracias pues, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu nombre